Pero muy buenas noches, mis amados hermanos. Desde ya les deseamos un sábado no solamente feliz, sino muy bendecido. Ustedes se han conectado a esta serie maravillosa de Jesús revela su plan de amor a través de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hoy, con nuestro capítulo 36, los reyes del norte y del sur, su sexta y última parte, porque ya nuestro próximo tema será en el capítulo 12. Y para iniciar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre, muchas gracias por las bendiciones de esta semana. Este momento de estudio de tu palabra es una bendición también. Y te rogamos, Espíritu Santo, tú seas nuestro maestro, nuestro compañero, que nos ayude a entender este capítulo que no ha sido fácil, bastante difícil. Esperamos tu conducción y la pedimos en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Bien, en nuestro último capítulo de este estudio del capítulo 11 de Daniel, pues estuvimos viendo todas las acciones papales a través de la Edad Media, la captura del Papa Pío VI ejecutada por Napoleón Bonaparte y su general Berthier, y aún en el siglo XIX, lo último que vimos en el capítulo anterior, la repartición de Sudamérica con Brasil y el resto de habla española. Por eso aquí nos tocó recibir a los sacerdotes católicos que trataron de introducir la religión católica a nuestros indígenas y después a los esclavos. Y con Brasil las cosas fueron diferentes. Hoy veremos los últimos versículos a partir del versículo 40 del capítulo 11 y el cual reza en la siguiente forma. Veámoslo. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. ¿Cómo les parece? Aquí se mencionan a los reyes del norte y del sur por primera vez desde los versículos 14 y 15. No se mencionaba al rey del sur. Aquí ya lo menciona a juntos. Mirando, investigando, pues los expositores adventistas que entienden que el tema de los versículos 36 al 39, que lo estudiamos en el capítulo anterior, es el proceder de Francia durante la Revolución Francesa y sostienen que Turquía ahora es el rey del norte de los versículos 40 al 45. Los que aplican los versículos 36 al 39 al papado, pues se encuentran aquí un cuadro profético del pináculo de su carrera. ¿De cuál carrera? Pues del papado. Algunos del segundo grupo identifican al papado como rey del norte, mientras otros hacen una distinción entre los dos. Unos dicen que es Turquía y los otros que el papado, pero unos pocos consideran que los versículos 40 al 45 se cumplieron al caer el Imperio Otomano en 1922. Ahora, el Imperio Otomano, ¿qué ha sido? Es justamente las conquistas de los árabes, de los musulmanes, que se efectuaron no solamente en el Asia, sino también en parte de Europa. Hay que ver que los moros en España fueron los musulmanes y casi que nosotros somos conquistados por musulmanes, casi. Bien, estos versículos siguientes, el 41, 42, 43, 44 y 45, vamos a ver que tiene sus dificultades, ¿saben? Vamos a ponerlos en pantalla. 41 al 45. Entrará a la tierra gloriosa. La tierra gloriosa siempre ha sido Palestina. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Está hablando del rey del norte, ¿no? ¿Cuáles escaparán de su mano? Edom, Moab,
y la mayoría de los hijos de Amón, esos de los amonitas fueron al sur de Palestina. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Nótese, este poder del rey del norte va a llegar hasta Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía, ya al norte del África, le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, que es Jerusalén, ¿no? Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Está hablando del rey del norte. Veamos que al analizar los nombres geográficos de este pasaje, que son, ya ustedes lo escucharon y lo leyeron, la tierra gloriosa, o sea, Palestina, Edom, que queda al sur de Palestina, y Moab también al sur, Egipto al norte del África, Libia y Etiopía al norte del África. Pues yo personalmente, Miguel Ángel, deduzco que se refiere exactamente a las conquistas otomanas en siglos anteriores, las cuales ya, pues lógicamente, hoy por hoy no las tienen. Lo más grave, y es que estuve investigando en diferentes comentarios y ningún comentarista se ha atrevido a entrar en estos versículos 40 al 45 de Daniel 11. Incluso no lo hace el comentario bíblico adventista. Dice nada. Pasa por alto estos 6 versículos y pasa al capítulo 12 de Daniel de una vez y no comenta nada. Y busqué otros comentaristas, nada. La gente no entiende estos últimos versículos. Investigando, encuentro que el único que se ha atrevido a comentar y escudriñar al respecto es nuestro famoso pastor Esteban Borja. Tuve el privilegio de ser su compañero de estudios y después ambos fuimos profesores allá en la Universidad Adventista en Medellín. Un privilegio del cual me siento gozoso. Investigando lo que Esteban Borsi dice, comenta, escarbó, estudió, dice él lo siguiente: con frecuencia, porque él es muy estudioso del espíritu de profecía, dice, con frecuencia Elena de White ha sido una valiosa ayuda para ayudarnos a interpretar pasajes proféticos difíciles. Pero, a diferencia de otros pasajes en el libro de Daniel, Elena de White parece guardar un silencio casi total sobre el significado de Daniel 11. ¿Cómo les parece? Particularmente los versículos 40 al 45. Estos son comentarios de Esteban Borja. Hasta donde sepamos, sigue diciendo él, en ninguno de sus escritos, volvamos anterior, en ninguno de sus escritos cita estos versículos y tampoco emplea la terminología que se encuentra en ellos. Este silencio aparente en comentar sobre los versículos 40 al 45 ha llevado a algunos a concluir que Elena de White no tuvo nada que decir en cuanto a ellos. Y sigue diciendo, por lo tanto, la pregunta que queremos responder en este estudio es esta. ¿Tuvo Elena de White algo que decir en cuanto al significado de estos versículos? ¿O será que su aparente silencio indica que el significado de ellos permanecerá en un misterio hasta mucho tiempo después de su muerte? Así que comentaristas no adventistas, comentaristas adventistas y aún Elena de White guardan mucho silencio al respecto de estos versículos. Difíciles, ¿no? Según las investigaciones del pastor Bohr, estuve viendo que él establece que la mensajera del Señor solo hace alusión a Daniel 11 en 3 citas. Y la primera cita es indirecta porque no menciona específicamente la terminología de Daniel 11, pero sí hace alusión al capítulo en alguna forma.
En 1896, ella escribió, y la cita Esteban Borja: la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros últimos días. Las visiones que él tuvo junto a la ribera del río Ulai, que es el capítulo 8 de Daniel, del carnero y el macho cabrío, y del río Idequel, que es Daniel 10:4, y el capítulo 11, los grandes ríos de Sinar están hoy en proceso de cumplimiento. Noten, hoy. Eso escribe en 1896. Están en proceso hoy de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Testimonios para los ministros, página 113. Entonces, aquí encuentra Esteban Borja una mención del capítulo 11 y dice que son eventos que se están cumpliendo. Ahora bien, la segunda referencia es general y fue escrita en 1909. Quiere decir, pues, de que fueron como unos 13 años después de la que acabamos de leer. Esta está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, la página 13. Y dice la mensajera: un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida, casi. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia, y eso es Daniel 12:1, descritas por el profeta. Entonces, esta segunda mención da a entender que actualmente y ya en el tiempo de ella se comenzaron a cumplir estas descripciones de los versículos 40 al 45, que el rey del norte viene, invade, se lleva tesoros, etcétera, pero que finalmente va a caer y nadie lo va a defender. Veamos la tercera referencia que encontró el pastor Esteban Borja. Es específica y fue escrita en 1904. Esta es la única vez que Elena de White citó los versículos de Daniel 11, en alguna manera. Ella dijo o escribió: no hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos angustiosos. Un espíritu belicoso agita al mundo. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se encuentran en las profecías. Noten esa frase, angustia. Casi se ha cumplido por completo la profecía del capítulo 11 de Daniel. Mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá, se repetirá. Como ustedes pueden ver, ella menciona aquí el capítulo 11 y lo relaciona con un tiempo de angustia. Sigamos leyendo. En el versículo 30, dice ella, se habla de un poder que se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, contra el pueblo de Dios, y hará según su voluntad. Ese es el papado. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Luego cita los versículos 31 al 36. Ocurrirán escenas similares a las que se describen en estas palabras. Eso está en Publicaciones de Manuscritos, tomo 13, página 394, y en una carta que ella escribió, la carta 103 en 1904. Entonces, nótese pues que ella hace referencia de estos últimos versículos del capítulo 11 con el tiempo de angustia y con la obra final del papado, que se va a enojar contra el pacto santo, contra el pueblo de Dios, como vamos a ver a continuación. Ahora bien, el pastor Esteban Borja hace un análisis de estas tres referencias de Elena de White acerca del capítulo 11, y él entonces las va a resumir. Debemos examinar más detalladamente esas tres referencias antes mencionadas
Y claro, la cita es de Testimonios para los Ministros en su página 113 y nos suministra dos puntos claves que el pastor Bor pues destaca. Primero, las profecías de Daniel 8 y 11 cubren el mismo material y corren paralelamente. Y acordémonos que hay un cuerno pequeño que crece y ese representó al papado cuando estudiamos el capítulo 8 de Daniel, ¿ya? La profecía que Dios le dio a Daniel en las riberas del Ulai, que fue la de Daniel 8, Daniel 8:2, y la que le fue de las riberas del Hidekel, el río Hidekel, fue la de Daniel 10 y 11. Y esto está muy claro, lo de Hidekel, en Daniel 10:4. Ese es el primer comentario que él hace, ¿no? Estas profecías tienen relación con el capítulo 8, donde se habla de ese cuerno que iba a perseguir a los fieles del Señor. Ahora, el segundo punto que él coloca, él dice que ambas profecías estaban en proceso de cumplirse cuando Elena de White escribió en 1896. Elena White no especificó cuánto del capítulo ya se había cumplido cuando escribió la cita. Estas son palabras de Esteban Borro. Sencillamente afirmó que estas profecías estaban en el proceso de cumplirse. Y la referencia de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, la página 13, pues añade una información valiosa. Cuando Elena de White escribió este testimonio en 1909, dijo que la profecía de Daniel 11 se había cumplido casi por completo. ¿Cómo les parece? Entonces, quiere decir pues que en estas citas, Elena de White siempre trata de actualizar el cumplimiento para su tiempo y para el nuestro. Veamos entonces. Dice Esteban Boro, al analizar esas tres referencias, podemos estar seguros que en 1909 el proceso de cumplimiento estaba en los últimos versículos del capítulo. Caramba, este pastor al investigar, creo que es el único comentario que tenemos y me parece muy acertada su comparación, ¿no? Porque justamente no cabe duda que Elena de White comprendió que esos versículos se estaban cumpliendo ya en estos últimos 2 siglos. Ahora bien, es importante recordar que Elena de White no estaba diciendo que estos versículos tienen un doble cumplimiento, no, uno en el pasado y el otro en el futuro, no. Lo que dice es que mucha de la historia que ya se cumplió, que ya cumplió la profecía, se va a repetir en el futuro. Dicho de otra manera, no es la profecía de los versículos 30 al 39 que habla del papado y su supremacía y su poder, que se cumplirá de nuevo en el futuro, sino mucha de la historia que ya se cumplió en la profecía en el pasado volverá a repetirse en forma similar en el futuro. Y claro, nosotros cuando hemos estudiado leyes dominicales, en algún momento cuando estudiemos Apocalipsis capítulo 13, vamos a volver sobre este tema, sabemos que la persecución que hubo en la Edad Media, en la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, se va a volver a repetir en forma similar en el futuro. Veamos entonces, hablando justamente, que Elena de White afirma que mucha de la historia que se cumplió va a volver a repetirse. Entonces surge una pregunta, dice el pastor Bor, ¿a cuál parte de la historia del capítulo se refirió a Elena de White? Afortunadamente no tenemos que adivinar, pues inmediatamente después de ella cita los versículos 30 al 36. Así que ahí está el gran dilema.
que muchos comentaristas no han podido encontrar el significado de esos últimos versículos. Esteban Bohr, en su estudio, como siempre tan estudioso, le encuentra esa relación y yo personalmente la veo bastante adecuada, porque no hay nada. La Biblia en cuanto a esto no dice nada y el Espíritu lo decía a través de la mensajera, pues esto es lo único que dice. Veamos entonces que el pastor Bohr sigue diciendo en cuanto a una repetición de la historia, que le surge la pregunta, ¿por qué se cumplirá de nuevo mucha de la historia de los versículos 30 al 39 en forma similar? Y él dice, la respuesta no es difícil de hallar. El poder arrogante y perseguidor que se describe en los versículos 30 al 39 de Daniel 11, pues fue el papado católico romano que imperó por un periodo de 1260 años, que eso ya lo estudiamos, del año 538 de nuestra era a 1798, cuando fue tomado prisionero por Napoleón Bonaparte y se cumple la profecía que decía que iba a recibir una herida mortal. Y verdad que la recibió porque ya no pudo manipular a los reyes, condes, príncipes, a los cuales les sacaba anualmente impuestos, oro, piedras preciosas, etcétera. Durante este periodo de los 1260 años de supremacía papal, este sistema apóstata unió la iglesia con el Estado y empleó la espada del Estado para perseguir a los que se le oponían. Entonces, es un hecho bien conocido que al terminar los 1260 años del papado, pues recibió una herida mortal cuando el Estado se le volcó en contra al concluir la Revolución Francesa. Pero allí no terminó una lóbrega historia del papado, no. La profecía indica que después de un periodo de convalecencia, al papado se le sanaría la herida. Eso está en Apocalipsis 13:3, que algún día vamos a estudiar. Los Estados Unidos le va a devolver en un futuro la espada del poder civil. Y entonces, este nefasto sistema volverá a comportarse como lo hizo en el pasado. Eso es lo que quiere dar a entender la inspiración de la mensajera del Señor. En ese tiempo, mucha de la historia de la opresión papal se repetirá, pues el papado ascenderá una vez más al poder, y eso es lo que estamos viendo poco a poco con Francisco I actualmente. Entonces, coloquemos en pantalla, en resumen, Elena de White escribió que Daniel 11:30 al 36 ya se había cumplido en el pasado. También los versículos 37 al 39, aunque no lo cita específicamente. También escribió que mucha de la historia que describió estos versículos, pues ocurrirá en forma similar. Eso lo esperamos. Si los versículos 30 al 39 ya se cumplieron cuando Elena de White escribió, entonces la repetición de las escenas históricas de estos versículos tienen que buscarse en los versículos 40 al 45 que no entendemos. Aquí hay entonces 4 citas de Elena de White que describen el pasado y el futuro del papado. Y dice Esteban Bohr, la influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruido. O sea, siempre hay influencia. Y la profecía predice la restauración de su poder. Esteban Bohr cita el conflicto de los siglos en la página 565. Así que muchos países de Europa que fueron tan influidos por el papado, ahí están, muy cerquita, muy cerquita. Vamos a ver otra cita. Las iglesias protestantes que se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo.
el nuevo orden mundial, restaurar las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Ese es Conflicto de los Siglos, página 553. ¿Cómo les parece? Así que esta investigación de Esteban Bor es bastante acertada. Y la tercera cita que él consiguió. Dice, esto es Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 666. Cuando nuestra nación, los Estados Unidos, renuncie de tal manera a los principios de su gobierno hasta el punto de promulgar una ley dominical, por este acto, ley dominical, nótese, por este acto el protestantismo unirá sus manos con el papismo, porque todos los evangélicos guardan el domingo y creen que es el día del Señor. Esto no será más ni menos que darle vida, porque tenía una herida mortal, el papado, a la tiranía que durante largo tiempo ha estado buscando ansiosamente la oportunidad de resurgir. Significa que la tiranía por un tiempo estuvo inactiva, en activo. Ahora la quiere poner activa su tiranía. ¿Qué significa que por un tiempo estuvo inactivo? Despotismo, dice el espíritu de profecía. Entonces, a la luz de lo que hemos estudiado, podemos concluir que la repetición de las escenas pasadas del papado, que se describe en los versículos 30 al 39, volverán a repetirse en forma similar en los versículos 40 al 45. Veamos la relación y la conclusión a la que se llega con Elena de White y Daniel 12, 1 y 2. ¿Por qué cito Daniel 12, 1 y 2 y Esteban Bor también lo hace? Porque es que cuando se escribió el libro de Daniel y todos los libros de la Biblia, no existían capítulos ni versículos, todo era una sola. Entonces, estos versículos 40 al 45 que terminan con el capítulo 11 estaban unidos con Daniel 12, 1 y 2, era la misma cosa. Pero la pregunta que nos acecha es esta. Vamos a ver en pantalla. ¿Tiene algo que decir Elena de White en cuanto a los versículos 40 al 45? ¿A dónde comenzaríamos a buscar si ella nunca cita estos versículos, ni se refiere jamás al lenguaje que se halla en ellos? Dice Esteban Bor, creo que la clave para determinar cómo entendía ella estos versículos se halla en su comprensión de Daniel 12:1. Y aquí lo tenemos en pantalla. En aquel tiempo se levantará Miguel, es un nombre que se da a Cristo, Micael, que significa en hebreo, ¿quién como Dios o quién semejante a Dios? Cristo. En aquel tiempo, ese tiempo de persecución papal que estamos esperando, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, de los fieles, y será tiempo de angustia, persecución terrible, cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¡Qué promesa! Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confesión perpetua. Entonces, nótese que aun cuando Elena de White en el conflicto de los siglos nunca citó Daniel 11, 40 al 45, ni se refirió a su terminología, ella sí citó este versículo de Daniel 12:1. Y creo que el lugar a donde citó Daniel 12:1 contiene la llave que nos abre cómo se entendían los versículos inmediatamente anteriores. Veamos entonces que trabajando por deducción, Esteban Bor llega a la siguiente conclusión. Siendo que Elena de White pues nunca citó esos versículos, entonces no podemos trabajar del versículo 40 al 45 en adelante porque
No sabemos dónde se hallan sus comentarios sobre ese versículo. No lo hay. Por lo tanto, tenemos que trabajar del de Daniel 12, 1 y 2 hacia atrás por deducción. Consideremos entonces los eventos que están en estos versículos que acabamos de leer de Daniel 12, 1. Hay entonces en este versículo, voy a volverlo a repetir, ¿no? El versículo de Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces se notará que hay 4 eventos secuenciales aquí en Daniel 12, 1 y 2. Uno, el levantamiento de Miguel, Cristo viene, se prepara para venir, su segunda venida, el tiempo de angustia que va a pasar su pueblo fiel, la liberación de ese pueblo de Dios que va a pasar angustias terribles, persecución, y la resurrección especial. La resurrección especial no es la de todo el mundo que se va a levantar. No, va a ser una resurrección especial de los que conocieron el mensaje de los 3 ángeles y obviamente de los que crucificaron, persiguieron a Jesús y de los más grandes perseguidores del pueblo de Dios de todas las edades. ¿Cómo sabemos esto? Por el espíritu de profecía. Entonces, en resumen, veamos de los comentarios de Elena de Juárez sobre Daniel 12, 1 y 2, encontramos que en el conflicto de los siglos, página 621, ella habla, se levantó Miguel, Cristo. En conflicto de los siglos, página 619, comenta sobre el tiempo de angustia bastante detallado, pero por cuestión de tiempo no lo hacemos esta noche. En la página 601, la liberación del pueblo de Dios. ¿Cómo va a ser eso? Y en las páginas 600 y 601, la resurrección especial. Esto está todo en el conflicto de los siglos. Noten desde la página 600 hasta la 621. Entonces, quiere decir que se desarrolla en el conflicto de los siglos los 4 eventos que aparecen en Daniel 12, 1 y 2 en el orden preciso en que aparecen en el texto bíblico. Y pongamos en pantalla que como un resumen de este final del capítulo 11 y su relación con el 12:1, vemos entonces que Daniel 11, su versículo 44, segunda parte al 45, se ve ahí. Pongámoslo en pantalla, que el rey del norte sale para destruir y exterminar a muchos. Y ya vemos que es el papado. B, que el rey del norte coloca las tiendas de su palacio en un lugar estratégico entre el mar y el monte santo de Dios, el pueblo de Dios, con el fin de darle un golpe decisivo al pueblo de Dios, que eso sería lo que dice el versículo 45 en su primera parte. Y C, que el rey del norte llega a su fin sin que nadie le ayude. Eso es lo que dice el versículo 45. O sea, el papado y todos sus seguidores van a llegar a su fin sin que nadie les ayude. Comentando acerca de esto, sobre el rey del norte que sale para destruir y exterminar a muchos, quiere decir, se levanta Miguel para defender a su pueblo. Y Miguel es Cristo. Sobre el rey del norte que coloca sus tiendas, invade y eso, ve, nos dice lo siguiente. Sigue un tiempo de angustia, cual no se había